Esto es lo que necesitas para armar tu primer dron FPV. Primero, un marco. En este caso nosotros vamos a utilizar el Seeker 3 de Deep Space. Es una marca relativamente nueva, pero que está haciendo unos marcos increíbles. Vamos a utilizar la mejor unidad digital que hay en el mercado, que es la DJI 4 Air Unit Pro. Con esa unidad ustedes no necesitan GoPro, no necesitan nada. Es una unidad muy buena para grabar video. Vamos a utilizar una I/O de SpeeDV. Esa I/O es Bluetooth, es decir, que te permite configurar el dron. Eso es lo que controla el dron como tal. Este es el corazón, la tarjeta integrada. Estos son los motorcitos. Vamos a utilizar F1404 de T-Motor. Esos son los motores que menos peso tienen de ese tamaño. Por eso los vamos a utilizar para lograr el peso de 200 gramos. Y obviamente vamos a utilizar 4 de ellos. Vamos a agregar un receptor de radio, un ILRS. Este es el que recibe la señal del radio para que puedas controlar el dron. Y si el peso nos da, vamos a utilizar dos cosas aquí adicionales. Una, que es un buzzer autónomo. Ese aparatico, si el dron pierde la batería o tú se lo asignas a un botón, va a empezar a pitar. Este GPS es súper importante porque nos va a ayudar a no perder el dron, básicamente, porque si perdemos señal, esto lo va a rescatar y no vamos a perder nuestra inversión. Antes de empezar a armar, vamos a poner todas las partes que necesitamos según el manual. El manual viene en la caja y si lo pierden o algo, probablemente esté en internet también. Trae un bottom plate, los brazos, luego un middle plate y luego el top plate. Es relativamente fácil de armar. Algo extraño que acabo de ver en ese frame es que trae un destornillador, pero los tornillos son en forma de Allen key, entonces realmente no es que este destornillador sirva mucho. Creo que necesitamos buscar nuestras propias llaves. Una recomendación es que siempre tengan varias de estas llaves porque se dañan muy fácil las puntas. Por ejemplo, esta ya tiene la puntica muy dañada y eso finalmente termina dañando los tornillos también. Por lo general no los aprieto del todo por si toca repetir alguna parte del proceso, pues no estén tan apretados los tornillos. Listo, ahora ponemos los standoff. Esta es la montura de TPU para las antenas, pero antes de la montura de TPU de las antenas de la O4 hay que poner la montura en TPU del DLRS, que nosotros sí vamos a usar el DLRS. Si no lo fuéramos a usar, podemos omitir esa montura. Listo, así queda nuestro dron. Es un dron súper bonito, es un dron de 3 pulgadas y si lo vamos a armar como yo lo estoy pensando, probablemente sea sub 200 gramos, es decir, legal para volar en Colombia sin necesidad de registro. En la cámara de adelante, en la parte de adelante, las cámaras en aluminio. Es un dron muy bonito. Vamos a ponerle la tarjeta integrada a nuestro dron. Básicamente ese es el corazón de la aeronave. La tarjeta no solamente tiene una controladora de vuelo, un flight controller, sino que esa tarjeta en particular es una I/O. Quiere decir que también trae todo lo necesario para controlar los motores o la variadora de los motores. El Electronic Speed Controller. Esta es una tarjeta de SpeeDV, es una F405 y es, además de muy bonita, una de las últimas que ha salido en el mercado. Para poner la controladora necesitamos 4 tornillos M2 y 4 arandelas, ojalá fueran de metal. Este frame para las controladoras de 20x20 trae ya una rosquita y queda muy bien apretadito el tornillo. Pero la controladora que vamos a utilizar para bajar un poco el peso es un poco más grande. Por eso necesitamos utilizar este tornillo y adicional una arandela. Listo, ya aquí quedaron puestos los tornillos sobre los que va la I/O. Recuerden, este es el Golden Nut para evitar que el tornillo sobre el cual se posa la tarjeta le pase vibraciones al giróscopo. Ese tornillo es esencial y si el dron no lo trae deben ponerlo, porque así el dron va a volar muchísimo mejor y no se le va a pasar ningún tipo de vibración. La tarjeta trae absolutamente todos los accesorios que se puedan necesitar para ponerla a funcionar. Trae tornillos, trae las tuercas, trae absolutamente todo lo que ustedes puedan necesitar. Y además, obviamente, trae el capacitor.
El capacitor es súper importante para que ningún pico de voltaje termine de pronto quemándonos el dron. Ese capacitor está bastante grande. Y este es el conector XT30. En el caso de este dron en particular, esta parte ya la trae el dron para acomodarla dentro del frame. Entonces vamos a tener que utilizar dos cablecitos aparte. Listo, para poner entonces los cables de poder, que va a ser lo primero que vamos a hacer, vamos a crear unas burbujitas aquí de soldadura. Y con esas burbujitas de soldadura vamos a poner también el capacitor. Para este build vamos a utilizar el capacitor que trae el marco como tal y no el que trae la controladora de vuelo, porque ese build es demasiado estrecho. Entonces lo primero que hacemos es poner un par de punticos de soldadura en el menos y en el más para poner el cable. Ideal en la mayoría de casos es poner primero el capacitor, pero en estos builds tan pequeños yo en lo particular prefiero poner primero los cables, luego los motores y casi que el capacitor de último para saber en qué lugar lo puedo poner. A ver si me toca ponerlo de pronto en una patica o me toca ponerlo por aquí adelante. Lo que se hace primero es ponerles un poquito de soldadura en cada una de las puntas y luego soldar el cable. Vamos a hacer eso. Listo. Ahí quedó soldado el cablecito en el lugar en donde va. Quedó hasta bonita la soldadura. Perfecto. Ya el cable quedó soldado. Ahora vamos a soldar el conector XC30. Aquí les voy a dar un truco para el conector XC30 no se les dañe. Y básicamente el truco es colocarle, por ejemplo, cualquier adaptador o lo que tengan que pueda disipar un poco el calor de la soldadura. De esa manera no se nos va a dañar. A este XC30 hay que ponerle también un poquito de flux en cada punta. Y vamos a ponerle un poco de soldadura en cada uno de los puntos. Vamos a ponerle un poco de termoencogible en cada una de los cables. Y listo, ahora sí vamos a soldarlo. Vamos a ponerle algo para que no se mueva. Está moviendo mucho. Perfectas ambas soldaduras, quedó muy bien conectado, las soldaduras están bonitas. Ahora simplemente vamos a ponerle el poquitico de termoencogible en cada uno de los lugares. Ya queda el termoencogible y así nos queda nuestra tarjeta. Esperamos que se enfríe un poquitico y ya la vamos a poner sobre nuestro dron. Vamos a poner los motores a nuestro dron. Vamos a utilizar unos motores 1404 de 4600 kb. En el video yo solamente voy a poner uno de los motores, pero pues todos los otros se ponen exactamente igual. Estos son los motores, veamos qué trae. Trae una calcomanía, trae todos los tornillos que podamos necesitar y trae evidentemente el motor. Lo primero que se hace para poner los motores es ponerle un poquito de flux a cada uno de los pads y les vamos a poner soldadura antes de poner el motor para que sea mucho más fácil soldarlos. Perfecto, una vez ya tenemos los punticos de soldadura puestos, todos los punticos de soldadura en cada uno de los pads, ahí sí procedemos a montar el motor. Para montar el motor necesitamos la monturita de TPU, que este es un piecito que va aquí y va en cada uno de los brazos del dron. Algo importante al momento de montar los motores es medir los tornillos, que no pasen tanto como para que dañen toda la parte de cobre. Ahí queda montado el motorcito. Ahora lo que hacemos es que lo vamos a pegar a los pads. Para pegarlo a los pads lo que hacemos es primero medir a qué distancia estamos y por dónde vamos a pasar el cable. Si yo lo estiro de esta manera, no debería cortar el cable más o menos acá, a esa distancia. ¿Listo? Esos cablecitos es bueno guardarlos. ¿Listo? Ahí nos quedó ya soldado el cablecito. Quedaron muy bien las soldaduras. Listo, ahí nos quedó soldado ya nuestro cablecito. Listo, nos quedó perfecto nuestra soldadura y nuestro primer motor ya está listo.
Y así nos queda soldado nuestro primer motor. Los otros son exactamente iguales, los voy a poner y les voy a mostrar cómo quedan. Así quedan puestos los 4 motores en su lugar. Y ahora sí creo que podemos pasar a poner el capacitor y la cámara. Vamos a poner el capacitor, lo voy a poner aquí encima. Y para evitar cualquier problema le voy a poner un poquito de termoencogible. Con eso el capacitor nos va a quedar completamente aislado. Y lo vamos a poner sobre la plaquita con un poco de cinta doble faz para que no vibre. Perfecto, vamos a doblar las paticas. Eso le vamos a poner un poquito de termoencogible a cada una de las paticas para que no vayamos a tener problemas después con el capacitor. Perfecto, así el capacitor queda completamente aislado y ya no vamos a tener problema de ninguna manera. Vamos a ponerle un poquito de soldadura a cada punta, similar a como hacemos con todos los cables. Un poco de flux cada punta, un poquito nada más. Bueno, ahí le puse de pronto mucho a una. Solamente un poquito para que queden ahí. Vamos a ponerle un poco más aquí. Tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Eso te puede terminar quemando el dron. Perfecto, ahí quedó el capacitor muy bien soldado. Ya con eso no se nos va a despegar. Y ahora lo que tenemos que hacer es evitar que el capacitor vibre. Para evitar que el capacitor vibre le vamos a poner solamente un pedacito de cinta y ya con eso evitamos que de pronto en el vuelo empiece a hacer ese movimiento. Perfecto, ahí nos queda el capacitor pegado y eso va a evitar que vibre. Nos quedó muy cerca al pad. Eso es muy importante, que el capacitor quede cerquita finalmente donde tiene que hacer su trabajo. Y ahí ya nos quedó el capacitor. Vamos a ponerle la cámara a nuestro dron. Vamos a utilizar la DJI O4 Air Unit Pro, que es la mejor cámara digital que hay ahorita en el mercado. Y lo único que necesitamos es la cámara y el set de tornillos que trae ya el frame incluido, junto con los dampers de silicona para que se acomode bien. Creo que nos va a tocar quitar un momentico el stack porque a mí me gusta pasar el cable por debajo. Este es el cable que conecta la cámara. Lo primero que vamos a hacer va a ser conectarlo a la controladora y lo vamos a pasar luego por debajo. Perfecto, ahí ya quedó ingresado. Entonces, aunque podríamos pasarlo por arriba, me parece que queda muy desordenado, entonces mejor voy a pasar el cable por debajo. También voy a ver qué tanto espacio queda para ver si puedo pasar el cable coaxial de la cámara también por debajo. Sí, yo diría que espacio tenemos. Entonces vamos a quitar dos motores para poder hacer ese trabajo. Listo, ya yo quité los motores, la idea es que pasemos el cable por debajo y de esa manera nos queden la menor cantidad de elementos que puedan vibrar a la hora del vuelo. Y vamos a ver si queda así. Vean que queda, se puede mover libremente. Entonces sí nos funcionó la idea. En el caso de la cámara es importante que el logo de DJI siempre esté al derecho. Eso es lo que nos indica si la cámara está bien puesta o mal puesta. Para poner la cámara primero hay que quitar uno de estos laterales. Mucho más fácil quitando los laterales y poniendo los laterales en la cámara y luego poniendo la cámara con los laterales en el frame. Allá nos quedó el primer lateral puesto y con el segundo lateral creo que vamos a usar la misma estrategia. Simplemente vamos a coger el dampercito y vamos a pasar primero el tornillo hasta el final
y luego vamos a ponerlo acá. Es como la manera más sencilla que acabamos de encontrar cómo hacer, y ahí queda perfecto. Listo, ya nos quedó la cámara puesta. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es apretar aquí el BTX, que es la parte de atrás, pero para eso tenemos que quitar primero las antenas. Hay que tener mucho cuidado porque por dentro él tiene un cable ribbon que no queremos soltar bajo ningún motivo. Aquí con mucho cuidado vamos a hacer suavemente, quitamos una de las antenas y luego quitamos la otra. Simplemente vamos a pasar por aquí el conector, vean cómo pasa de sencillo, y luego voy a poner la antenita hasta el fondo. Listo, ya conectamos la primera antena. Este paso es tal vez el más complicado, hay que tener muchísimo cuidado. Perfecto, y ahí quedaron las dos antenitas conectadas y las podemos jalar un poquito. Ya quedaron puestas, vamos a poner los tornillitos a la cámara. Algo que pueden hacer, también podría ser enrollar un poquito este cable, yo no lo voy a hacer. Para que quede más ordenado el build, lo que pueden hacer es darle unas vuelticas a este cable. Hasta ahí puede ser. Listo. Ahí queda mucho más ordenado el cablecito. Y ya simplemente desde abajo conectamos nuestra cámara. Listo, con eso ya la cámara nos quedó lista en el dron y podemos proceder con el resto. Vamos a ponerle el receptor de radio a nuestro dron. Este video es un poquito largo, así que les recomiendo que lo guarden desde ya para que lo vayan viendo por partes. Aquí necesitamos entender varias cosas. Además del receptor de radio, vamos a necesitar todo el diagrama de cableado que trae la board. Este está dentro de la caja de la board, pero en caso de que no esté, ustedes lo pueden encontrar en internet simplemente con la referencia de la board. Ahora, antes de empezar, necesitamos entender algo muy importante. Todas las board tienen diferentes pads y dentro de los pads, que son estos punticos que ustedes ven, van a encontrar unos que dicen TX y RX, TX1, RX1, a esos se los llaman puertos UARTs y es allí donde se conecta el receptor de radio. Deben elegirlo siempre en pares. Si lo van a conectar al TX1, entonces deben utilizar el TX1 y el RX1. Pero vamos a ver específicamente eso cómo funciona. Listo. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí nuestra controladora de vuelos, nuestra A y O. Y aquí tenemos nuestro receptor. ¿Sí? El receptor va a traer siempre 4 pads. Esos pads son voltaje, transmisor, receptor y tierra o ground. Y en la I/O vamos a encontrar también los mismos. Vamos a encontrar el voltaje, un UART transmisor, un UART receptor y un ground. Nosotros tenemos que cablearlos de la siguiente manera. Aquí tienes el voltaje, el T, el R y el ground. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, voltaje con voltaje, ¿sí? Ground con ground o tierra con tierra. Pero aquí es muy importante y es que el transmisor del receptor va al receptor de la board, mientras que el transmisor de la board va al receptor del ILRS. Aquí está el diagrama y aquí nos dicen dónde están los puertos. Y básicamente nos están diciendo que los puertos que necesitamos son el R6 y el T6. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerle un poquito de flux a los pads que vamos a utilizar según el diagrama que ya vimos. Vamos a hacer la parte de la soldadura, que es ponerle una puntica de soldadura a cada uno. A eso también se le llama preestañado. Y listo.
Ahí ya nos quedaron las soldaduras, nos quedó preestañado el dron y ya con eso va a ser mucho más fácil poner nuestro receptor. Ahora vamos a preestañar también el receptor. La board no tiene este conector, entonces nos toca cortarlo. Pero antes de cortarlo vamos a ver qué tanto hay que cortar. Entonces lo vamos a poner más o menos por encima. Él va a ir aquí y así vamos a medir un poco para que no nos quede demasiado cable por fuera. Yo diría que más o menos acá y ahí cortamos. Esto lo pueden guardar. Listo. Ahora que ya está cortado, voy a quitar la antena. Porque la antena la vamos a meter por aquí. Y aquí la vamos a poner en esta parte del dron. Perfecto. Ya ahí la antena nos va a quedar puesta. Y vamos a ponerlo acá el receptor cuando terminemos de soldarlo. Pero antes de soldarlo vamos a prestañar cada una de las punticas. Vamos a prestañar las punticas y les vamos a poner un poquito de flux a cada una para que sea mucho más fácil hacerlo. Listo. Ya quedaron prestañadas. Ahora va a ser mucho más fácil soldarlas al dron. Entonces vamos a conectarlo. Recuerden, revisamos el diagrama. Perfecto. Ahí ya nos quedó soldado nuestro receptor de radio. Ahora lo conectamos a la antena y vamos a configurarlo. Yo le voy a dar unas vueltecitas al cable. Como siempre, mi intención es que no quede nada volando, no quede nada suelto. Entonces vamos a ponerle el termoencogible. Y ahora vamos a aplicarle un poco de calor para que nos quede protegido. Eso ya ahí nos queda súper protegido. Y ya simplemente lo podemos poner acá. Yo adicionalmente voy a ponerle un poco de cinta doble faz. Porque como siempre lo he dicho, no me gusta que las cosas queden como de pronto vibrando. Porque cualquier vibración finalmente en teoría podría transmitírsela al dron. Entonces aunque no es necesario porque realmente el frame está muy bien pensado, yo le voy a poner un poquito de cinta doble faz. Eso, ahí ya nos quedó el receptor bien puestecito y apretado. Ahora vamos a bindearlo al control. Vamos a ponerle el GPS a nuestro dron. Esta parte es muy similar a la que hicimos anteriormente de ponerle el receptor. Simplemente tenemos que ver en nuestro diagrama hacia dónde debemos conectarlo y hacerlo a través de unos puntos de soldadura. Lo primero que hacemos es ponerle un poco de flux a cada uno de los pads en donde lo vamos a soldar. Listo. Con el flux se nos va a hacer mucho más sencillo hacer la soldadura. Bueno, cuando nos pasa que dos pads quedan con soldadura, lo que hacemos es utilizar una jeringa de soldadura para quitar el excedente. Y de esa manera ya nos quedan perfecto. Ahí están. Y ahora nos falta uno de 5 voltios. Y listo. Ahí ya nos quedó presoldado. Y con eso vamos a poner el GPS muchísimo más fácil. Ahora vamos a medir cuánto es la distancia del cable que necesitamos cortar. Y yo diría que aproximadamente así sería una buena distancia. Ahora que ya cortamos el cable a la distancia adecuada, vamos a hacerlo como hicimos con el receptor. Y lo vamos a prestañar cada una de las punticas para que sea mucho más fácil de soldar. Para eso le ponemos un poco de flux y le ponemos un poquito de soldadura a cada una de las punticas. Un toquecito nada más de soldadura y listo. Recuerden algo muy importante que habíamos hablado la vez pasada, y es que el RX va al TX, el RX del GPS va al TX del dron. Perfecto, ahí ya nos quedó soldado el GPS y con eso le damos un par de vuelticas más y podemos cerrar nuestro dron para proceder a toda la parte de configuración. Así nos queda el dron con todos los periféricos puestos y ya simplemente procedemos a cerrarlo. Así nos queda el dron completamente armado y vean qué bonito es. Ya podemos proceder a hacer la configuración.